A finales de 1890, en Mapimí, Durango, se construyó un puente colgante con la finalidad de facilitar el transporte de los minerales. La entrada a la mina estaba en lo alto de un cerro, el camino angosto y con una gran pendiente, lo que lo hacía muy peligroso. Para poder bajar el mineral en forma más rápida y segura, se optó por la opción de construir un puente colgante para salvar un barranco de 100 metros de profundidad y una longitud de aproximadamente 300 metros. Las principales partes de un puente colgante son los cables colgantes, que son los que soportan el peso del tablero, los tirantes de anclaje, que transmiten todas las fuerzas de tensión hacia el anclaje en el subsuelo. Las torres soportan todas las cargas de compresión, las transmiten a la cimentación y de ahí al subsuelo. La función de las péndulas es conectar secciones del tablero con el cable colgante de tal manera de lograr cargas aproximadamente uniformemente repartidas. Los tensores son auxiliares para las cargas verticales y le dan algo de rigidez al tablero. El tablero es en el que se construye la vialidad del puente. Los pesos de los anclajes soportan todas las cargas horizontales que tienden a unir los dos anclajes en los extremos. Aquí muestro algunos datos interesantes del puente colgante de Hojuela. A continuación mostraré algunas fotografías del puente acompañadas de una breve narración. Aquí estoy en la primera torre, a la entrada del puente. Esta torre mide 15 metros de altura. Obsérvense los cables tensores. Esta es la entrada del puente. La vialidad sobre el tablero mide 1 metro con 80 centímetros. Ahora vemos un acercamiento de la primera torre. Ya sobre el puente inicio la caminata hacia la segunda torre. Estamos viendo a la torre de entrada, a una distancia aproximadamente de 1/3 de la longitud total del puente. En este momento estoy en la parte más baja de los cables colgantes. Debido a la diferencia de altura de las torres, la parte más baja de los cables no se encuentra en la mitad de la longitud del puente. Al fondo, junto a la torre de entrada, podemos ver las antiguas construcciones de la mina en 1900. Ya pasé el tramo central del puente. Sobre esta vialidad, en pequeños carros metálicos, se trasladaba el mineral de un cerro a otro. En los puentes colgantes de esta aplicación, al igual que en los cables guías usados en las minas, las cargas se separan a cada cierta distancia con la finalidad de no sobrecargar la estructura del puente. Estoy a la salida del puente. Obsérvense las péndulas con las que se sujetan a las secciones del tablero a los cables colgantes. Ya salí del puente. A lo lejos se ve la torre de entrada. Observe lo esbelto que es el tablero de este puente. En estas fotografías se ve al puente desde el lado izquierdo a la entrada de la mina. Ahora vemos al puente del lado derecho a la entrada de la mina, arriba del cerro. En esta imagen apreciamos claramente al tablero, los cables colgantes, las péndulas y los tensores. Aquí voy sobre el puente, avanzando hacia la entrada de la mina. En el tercio medio de la longitud del puente se pueden sentir las oscilaciones del tablero a medida que uno va caminando sobre él. Ya pasé la parte central del puente hacia la entrada de la mina. Estoy en el final del puente. Podemos observar las péndulas que cuelgan de los cables colgantes a cada lado del puente. También podemos observar a los tirantes que se unen en la parte superior de cada columna de las torres. Estas son las torres al final del puente colgante.
La entrada a la mina se encuentra abajo de estas torres, en la parte central. La altura de las columnas de estas torres es más pequeña que las columnas de la torre de la entrada. Sin embargo, por estar arriba del cerro, la cúspide de estas torres está a una altura mayor que la cúspide de las torres de la entrada. En esta fotografía vemos el detalle de uno de los dos cables colgantes. Cada cable colgante está formado por 3 cables de acero de 2 pulgadas de diámetro cada uno. La abrazadera se sujeta a los cables y los mantiene acomodados triangularmente. De cada abrazadera se sujeta una péndula. A toda la longitud del puente, a cada 2 metros de distancia, hay una péndula de cada uno de los 2 cables colgantes. En estas fotografías vemos a las barras roscadas de los tensores de los cables colgantes. Si recordamos que esta obra se construyó a finales de 1890, podremos imaginarnos el trabajo que ocasionó esta obra, tanto por estar arriba del cerro como por los pocos recursos técnicos de que se disponía en aquel entonces. En la actualidad esta mina ya no funciona, por lo que tanto la mina como el puente se utiliza solo con fines turísticos. Aquí estoy yo, sobre el tablero a la entrada del puente de Ojuela. En las siguientes 3 imágenes muestro un resumen de un análisis de cómo se calcula un puente colgante, aunque solo quien hace dichos puentes sabe realmente los problemas que tuvo que resolver, como en este caso el ingeniero alemán Santiago Minguín, quien fue el que hizo los cálculos estructurales y realizó esta obra.